Hola amantes de las leyendas verdaderas, en este capítulo de terror y de miedo, les traigo una historia de un monstruo maligno que vivía en un rancho rural muy alejado de los pueblos, así que es momento de apagar las luces y disfrutar de esta leyenda. En un remoto rincón del campo, alejado de la bulliciosa ciudad, se encontraba el rancho solitario. Era un lugar vasto y desolado, rodeado de espesos cerros y colinas ondulantes. Los habitantes de los pueblos cercanos siempre hablaban en susurros sobre el rancho, diciendo que algo malo y diabólico habitaba sus tierras. Hace muchos años, un hombre llamado Don Emilio adquirió el rancho con la esperanza de vivir una vida tranquila y dedicada a la agricultura. Sin embargo, desde el primer día, notó que algo extraño ocurría. Los animales estaban inquietos y durante la noche se escuchaban ruidos extraños provenientes del cerro. Una noche sin luna, mientras don Emilio dormía, fue despertado por un aullido muy macabro. Al salir de su casa con una linterna, vio una figura oscura y peluda merodeando cerca del corral. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Don Emilio había oído historias de los nahuales, seres humanos que podían transformarse en animales mediante magia oscura, pero nunca había creído en ellas, hasta ahora. El nahual que era una abominación aterradora, una mezcla de bestialidad y maldad satánica. Su forma era imponente, de casi 3 metros de altura, con una musculatura grotescamente exagerada que parecía desgarrar su propia piel. Su piel, antes simplemente oscura y peluda, ahora estaba cubierta de símbolos satánicos grabados profundamente, como si hubieran sido quemados en su carne. Estos símbolos brillaban con un resplandor rojizo, pulsando con una energía malévola que parecía absorber la luz a su alrededor, sumiendo la cámara en una penumbra siniestra. La cabeza del nahual era una amalgama de un lobo y un demonio, con enormes cuernos retorcidos que emergían de su frente, curvándose hacia atrás como los de un carnero infernal. Sus ojos, ahora completamente negros, eran pozos sin fondo de oscuridad, irradiando un odio antiguo y profundo. La boca, llena de colmillos afilados como cuchillas, goteaba una baba negra que chisporroteaba al tocar el suelo, quemándolo como ácido. Sus manos, con garras largas y afiladas, parecían diseñadas no solo para desgarrar carne sino para arrancar almas. Las garras brillaban con un metal oscuro, como si hubieran sido forjadas en los fuegos del infierno mismo. Sus pies, en lugar de ser pezuñas o patas, eran una combinación retorcida de ambos, con zarpas que dejaban huellas ardientes en el suelo. El nahual emitía un olor nauseabundo de azufre y putrefacción, y su respiración era un gruñido constante que resonaba en los oídos de aquellos que estaban cerca. Su presencia misma era una prueba para la cordura, haciendo que aquellos que lo miraran sintieran una mezcla de terror paralizante y desesperación. Su voz, cuando hablaba, era un eco de múltiples tonos, una cacofonía de gruñidos y ruidos extraños demoníacos que parecía provenir de las profundidades del infierno. Cada palabra que pronunciaba resonaba con un poder oscuro, haciendo temblar hasta los animales del cerro y helando la sangre de quienes la escuchaban. Con el pasar de los días, las apariciones del nahual se volvieron más frecuentes. Los animales desaparecían y las cosechas eran arruinadas. Don Emilio decidió buscar la ayuda de un anciano que conocía de brujería y cosas del demonio. El anciano le contó que el nahual estaba vinculado a la tierra del rancho y que solo un poder del sacrificio humano podría apaciguarlo. Juntos, don Emilio y el anciano realizaron el ritual en una noche estrellada, pero para eso tenían que sacrificar un animal, lo que escogieron una cabra flaca y enferma para usarla de sacrificio. Pero, en lugar de desaparecer, el nahual se volvió más agresivo. Una noche, don Emilio decidió enfrentar al nahual. Armado con un machete y una cruz de madera, se adentró en el bosque. Después de horas de búsqueda, lo encontró en un claro, su figura bestial destacándose contra la oscuridad. Con valentía, don Emilio al verlo quedó paralizado sin mover ni un solo dedo. Con el primer rayo del amanecer, el nahual se desvaneció en la oscuridad, dejando a don Emilio herido y exhausto. Decidió abandonar el rancho y nunca más regresar. A partir de entonces, el rancho solitario quedó desierto y los habitantes de los pueblos cercanos evitaban pasar cerca de él. Cuentan que, durante las noches sin luna, aún se pueden escuchar los aullidos del nahual buscando nuevas presas en el viejo rancho. Don Emilio dejó el rancho solitario,
pero no sin advertir a los habitantes de los pueblos cercanos sobre el peligro que acechaba en sus tierras. Con el paso del tiempo, el rancho se convirtió en un lugar de historias macabras y advertencias, pero también en un sitio de desafío para los más valientes. Pocos meses después el nahual, hambriento de que ya no había muchos animales que comer, empezó a acercarse más al pueblo. Ahí la gente que lo empezaba a escuchar aullar por las noches, se empezaron a reunir en casas para rezar juntos. Los rezos hacían que esa noche el nahual descansara, y por alguna razón, esas noches empezaban a ser tranquilas. Pero una anciana dueña de la casa donde hacían oraciones murió y ya no volvieron a seguir con dichas noches de rosarios. Pero una noche, los aullidos cada vez más fuertes, varios vecinos se reunieron de nuevo para seguir con las oraciones para ahuyentar al monstruo que tenía con mucho miedo a todo el pueblo. Muchos por el miedo decidieron dormir juntos, encendiendo veladoras con imágenes cristianas para que el nahual se alejara. La madrugada siguiente, justo cuando estaban a punto de salir, un aullido ensordecedor resonó en plena madrugada aún oscura, seguido de un gruñido gutural. El nahual se materializó frente a ellos, su forma bestial iluminada por la tenue luz como una linterna. El terror se apoderó de ellos, pero lograron correr hacia el cerro. Sin embargo, el nahual lo siguió, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Mariana, una vecina que manqueaba por una condición de sus pies, no podía correr como los demás. Al darse cuenta de que no podían escapar, recordó las oraciones que don Emilio había mencionado. Solo un ritual que podría apaciguarlo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mariana se detuvo y comenzó a recitar una oración, pero fue en vano. Mariana fue destrozada por las garras del nahual, saboreándola como si fuera un manjar. Los otros, aunque aterrorizados, siguieron sin ella. Pero no podían correr más, así que se detuvieron y unieron sus manos para unirse en una oración en latín. El nahual se detuvo, como si la oración lo debilitara, pero no lo suficiente. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era el anciano sabio, quien había sentido la perturbación en el rancho. Con voz firme, recitó el antiguo ritual que había enseñado a don Emilio. El nahual se retorció y gruñó, su figura comenzando a desvanecerse en una nube de humo oscuro. Desde entonces, el rancho solitario quedó en silencio, pero el temor y las leyendas persistieron. A veces, durante las noches sin luna, algunos dicen que todavía se pueden escuchar los ecos de los aullidos del nahual, como un recordatorio de que el mal nunca está verdaderamente dormido. Los habitantes restantes del rancho regresaron a sus hogares, pero las pesadillas no cesaban. La mayoría se despertaban sudando frío, con visiones del nahual acechándolos. Sentían su presencia en cada sombra, en cada rincón oscuro de sus habitaciones. Decidieron reunirse de nuevo para buscar e invocar al anciano sabio, con la esperanza de encontrar una solución definitiva. El anciano los recibió con seriedad y les dijo que el nahual estaba ligado a algo más profundo y que ninguna oración lo había eliminado completamente. Debían enfrentarse a la raíz del mal para acabar con él. Era sacrificar a un ser humano y no animales como lo hicieron con la cabra. Se reunieron en una capilla del rancho. El aire, esa noche, se volvió helado y el silencio era ensordecedor. Encontraron un altar antiguo cubierto de inscripciones en una lengua desconocida. En el centro del altar había una figura de arcilla de un hombre mitad bestia, con ojos de obsidiana que parecían seguir cada movimiento. De repente, la capilla se llenó con un aullido estremecedor. El nahual, convocado por la intrusión, apareció en la entrada. Sus ojos brillaban. Los presentes sintieron el frío de la muerte en sus huesos, pero sabían que no podían retroceder. Sergio, un pastor, y el anciano se unieron en oraciones en un lenguaje en latín, mientras el pastor sostenía una vela encendida, símbolo de luz en la oscuridad. El nahual se abalanzó sobre ellos, pero justo antes de alcanzarlos, el anciano arrojó agua, una gran cantidad de agua bendita que había en la capilla. El nahual gritaba mucho más fuerte. El altar tembló y la figura de arcilla se desmoronó en polvo. La capilla resonó con gritos y lamentos, mientras el nahual se retorcía, atrapado por la luz y el agua que rociaba su cuerpo peludo. Con un último grito desgarrador, el nahual explotó en una nube de humo negro, que se disipó lentamente en el aire. Los símbolos dejaron de brillar y la capilla quedó en un silencio sepulcral.
Los sobrevivientes, exhaustos y temblorosos, salieron de la capilla. El aire parecía más ligero y el cerro menos opresivo. Sabían que habían derrotado al Nahual, pero también comprendían que habían tocado un mal antiguo y poderoso. Regresaron al pueblo y contaron su historia, quien les aseguró que aunque el Nahual había sido destruido, el mal que lo creó aún podía existir en otros lugares. Les aconsejó vivir sus vidas con respeto por lo desconocido y nunca olvidar las fuerzas oscuras que habían enfrentado. El rancho solitario quedó abandonado para siempre, un lugar de advertencia y miedo. Y aunque el Nahual ya no acechaba, el rancho nunca perdió su aire de misterio y peligro. Algunos dicen que en las noches sin luna se pueden escuchar los susurros de los espíritus antiguos, recordando a todos que el mal puede dormir, pero nunca muere del todo. El rancho solitario permaneció en silencio, los ecos de los enfrentamientos con el Nahual aún resonando en las mentes de los habitantes. Sin embargo, creían haber dejado atrás el terror y el peligro. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, aunque el recuerdo de la capilla y el altar seguía presente en sus pesadillas. Un año después, un arqueólogo llamado Dr. Alejandro Ortega, especializado en cultos antiguos y ritos oscuros, llegó al rancho. Había oído rumores sobre el Nahual y la capilla en el rancho solitario y estaba decidido a investigar. El pastor, al enterarse de su llegada, intentó advertirle sobre el peligro, pero su curiosidad y escepticismo eran más fuertes que sus temores. Dr. Ortega, con su equipo de investigación, se adentró en el cerro y encontró la capilla en ruinas. Los símbolos en las paredes aún estaban presentes, aunque el altar se había desmoronado. Sin embargo, al explorar más a fondo, descubrieron un pasadizo oculto que llevaba a una cámara subterránea. En el centro de la cámara encontraron un pergamino con símbolos claramente satánicos. Al abrir el pergamino, una energía maligna llenó la cámara, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar nuevamente. Era evidente que el Nahual no había sido completamente destruido, su esencia estaba ligada a algo mucho más profundo. Dr. Ortega, fascinado por el descubrimiento, comenzó a leer en voz alta, sin darse cuenta de que estaba invocando fuerzas oscuras. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a tener visiones perturbadoras, el Nahual regresando, más fuerte y más malvado. El Nahual, ahora fortalecido por el poder demoníaco, los miró con odio. Los presentes, armados con lo poco que sabían, comenzaron a recitar la oración antigua, pero esta vez, no fue suficiente. El Nahual avanzó, su poder oscuro envolviéndolos. De repente, una voz profunda y resonante llenó la cámara. El anciano sabio, acompañado por otros guardianes del conocimiento antiguo, apareció en la entrada. Juntos, comenzaron a recitar un conjuro más poderoso, mezclando palabras sagradas con invocaciones contra el mal satánico. El Nahual se retorció, pero no desapareció. En lugar de eso, fue atrapado en un círculo de símbolos brillantes. El anciano sabio les explicó que el Nahual estaba ahora ligado a una entidad satánica y que solo una búsqueda más profunda y peligrosa podría destruirlo completamente. Les mostró un mapa que señalaba lugares en todo el país donde podrían encontrar las claves para romper definitivamente el vínculo satánico. Varios campesinos comprendieron que su lucha no había terminado y querían terminar con esto de una vez. El Dr. Ortega, ahora consciente del peligro, se unió a ellos, ofreciendo su conocimiento y recursos para ayudar en la búsqueda. Así, el grupo se preparó para una nueva aventura, con la esperanza de encontrar y destruir las raíces del mal satánico que había dado poder al Nahual. Volver a la capilla que había quedado en ruinas, ellos sabían que el camino sería arduo y peligroso, pero estaban decididos a enfrentarlo. La historia del rancho solitario no había terminado, en realidad, solo estaba comenzando. Y el Nahual, fortalecido por fuerzas oscuras, esperaba pacientemente su momento para desatar el verdadero terror sobre el mundo. La presencia del Nahual satánico en la capilla en ruinas era abrumadora. Los campesinos del rancho, junto con el Dr. Ortega, se prepararon para su última confrontación. Sabían que esta vez no habría segundas oportunidades, debían derrotar al Nahual de una vez por todas. El anciano sabio y sus guardianes recitaron un conjuro más poderoso, invocando fuerzas sagradas para contrarrestar la energía demoníaca del Nahual. La capilla tembló y un viento demasiado fuerte empezó a invadir la capilla.
Mariana, una mujer joven, tomó una daga filosa y lo llevó a su pecho. Quiero salvar al rancho y los pueblos, seré tu sacrificio, gritó con voz quebradiza. Los demás corrieron hacia ella tratando de salvarla, pero ya era demasiado tarde. Mariana, una señora joven, se sacrificó para salvar a todos. Con un rugido final, el nahual se desintegró en una explosión de humo negro, entrando misteriosamente al cuerpo de la mujer sacrificada. La capilla nuevamente quedó en silencio y el aire se volvió limpio y ligero. El grupo, exhausto pero victorioso, salió de la capilla, sabiendo que habían erradicado el mal de una vez por todas. El anciano sabio les advirtió que debían mantenerse vigilantes, pues el mal siempre podría encontrar nuevos medios para resurgir. Los campesinos y el doctor Ortega regresaron al pueblo, donde fueron recibidos como héroes. El rancho solitario quedó finalmente en paz, y aunque las leyendas persistieron, todos sabían que el verdadero mal había sido derrotado. Pero en lo profundo del rancho, donde las sombras son más oscuras y el silencio es más denso, un susurro apenas audible prometía que algún día, en algún lugar, el mal encontraría una nueva forma. Este nahual no era solo una criatura bestial, era una manifestación del mal puro, un ser que había trascendido su forma original para convertirse en un instrumento del terror satánico. Su existencia misma era una blasfemia contra la naturaleza y la vida, una aberración que buscaba traer caos y destrucción a todo lo que tocara. Los jóvenes, enfrentados a esta monstruosidad, sabían que estaban en presencia de algo mucho más antiguo y malévolo de lo que jamás habían imaginado. La lucha contra este nahual sería no solo una batalla por sus vidas, sino una guerra por sus almas. Décadas después, empezaban los rumores de una bruja que habitaba en un pueblo unas horas al oeste del rancho. Muchos pensaban que era el cuerpo de Mariana poseída por el nahual, una bruja muy poderosa, pero eso es otra historia. Y así, aunque el capítulo del nahual demoníaco había concluido, la historia del eterno combate entre la luz y la oscuridad continuaba, esperando a ser escrita nuevamente.